Como siempre, es un placer estar con todos ustedes. El día de hoy nos encontramos en Unifel, la Universidad de la Felicidad, y nos acompaña Fernando Sande. Fernando, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Un placer acá. Quisiera platicarles rápidamente el currículum de Fernando. Fernando es máster en Ciencias por el TEC de Monterrey. Tomó una maestría en la Universidad de Deepak Chopra del Bienestar en Meditación. Es conferencista internacional y escritor de más de 7 libros publicados a nivel nacional. Tiene un título de Master Coach Life y el día de hoy pues vamos a tratar de aprender de todos los consejos que Fernando nos pueda dar acerca de la vida cotidiana y de su carrera como profesional. Así es. Fer, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Es un placer estar por aquí y compartir, ¿no? Que de eso se trata, de tratar de compartir lo más que podamos mientras todavía lo podamos hacer. Es una parte importante el poder siempre poner como uno de nuestros propósitos el tratar de dejar algo en toda la gente que tenga contacto de una u otra forma con nosotros, ¿no? Razón por la cual me hice escritor en muchos sentidos también. Fer, quisiera que nos compartieras algo que es fundamental en la vida de las personas, el propósito en la vida de cada uno de nosotros. Tú al principio nos comentabas que te dedicaste a la parte empresarial y que después transformaste tu vida de forma significativa y te dedicaste a todo lo que es el desarrollo humano, el crecimiento espiritual. ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, pues mira, nosotros primero hay que entender que vamos generando identidades a partir del entorno en el que nos desarrollamos. Con esto quiero decir que la gente que nos está escuchando por ahí, menores de 18, 17 años, pues comúnmente nos desarrollamos en una familia y esa familia tiene expectativas, tú ves diferentes entornos, creas imágenes, puedes admirar a tu papá o a tu mamá o te presentan y es muy común que pues si vives con abogados, pues quieran que estudies para abogados, si vives entre doctores, tú te familiarices con eso, o nutriólogos, veterinarios, y entonces suceden dos cosas. Una, que el acceso al que tienes tú de qué voy a hacer de grande, porque así nos dicen de chicos, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Primero nos roban la identidad, porque dicen, bueno, entonces no soy nada ahorita, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando ahorita no soy nada? Pues no. Entonces empiezas a ver lo que tienes cerca, y lo que tienes cerca muchas veces son profesiones que pues le buscas el gusto a alguna, si es que no te las imponen, porque muchas veces según la sociedad y tu familia te imponen con cuáles sí tú puedes salir adelante. Siempre desde un principio, yo creo que de amor, con buenos deseos, porque nadie quisiera que su hijo sea un fracasado, ¿no? Sí, claro. Entonces partimos primero de ahí y después lo que influye también es la oferta que hay en donde habitas, ¿no? Si vamos en países, hay ciertos países como, no sé, Israel o China, de muchos en el oriente avanzados, casi siempre las universidades enseñan ciencias, enseñan física, química, matemáticas o el extremo que es la parte de la medicina o el deporte. Y bueno, nosotros aquí en mi caso en México, lo que había en aquel entonces fue elegir una carrera que tuviera que ver, que yo pudiera accesar. Yo vi las carreras y dije, bueno, ¿qué es lo que me gusta? No me llenaba ninguna, fue la verdad. Pero la más creativa me pareció, yo estudié de primer carrera de Ingeniería Industrial. Entonces, cuando elijo meterme en ese estudio, pues sales y buscas desempeñarte en el área. Entonces trabajé cerca de 10, 12 años en diferentes industrias, metalmecánica, textil, la electrónica, y en esta última me desarrollaron, me empezaron a capacitar mucho. Ahí es cuando la empresa me da la oportunidad de estudiar una maestría, me pagan parte de esta maestría, y obviamente tendría que ser en el ámbito enfocado más a las ciencias. Yo estaba en una empresa que se dedicaba a ser parte de los lectores de los discos duros de la computadora, de tecnología de alta precisión y una tecnología muy de punta. Entonces yo convivía con científicos del CONACYT, gente que tomaba técnicas de creatividad, estadística avanzada, me capacitan muchísimo. Todo eso te va generando una identidad en la cual te desenvuelves bien. ¿Por qué? Porque pues estás haciendo una persona productiva, te estás envuelta en actividades que te dejan ciertas satisfacciones,
Sin embargo, para algunos que de repente no encajamos, yo lo quisiera ver así, con el común de lo que sigue, ¿no? Que sigue me caso, que sigue tener hijos, que sigue tener un trabajo, que sigue comprar una casa, y de repente empiezas a sentir como que ese ritmo ya no te satisface. Y en mi caso, yo ejercía yo lo llamaban en la empresa un problem solving, que es gente especializada en resolver problemas, y que había un problema en la planta y pues Fernando junta un equipo y a resolverlo. Entonces la empresa, hay un cambio importante ahí, la empresa decide irse a Singapur, y en ese entonces se va a Filipinas y Singapur se reparte y dicen van a cerrar, ¿no? Y eso para mí, más que una noticia catártica de choque, que decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Como quedar sin trabajo, porque durante 8 años había ido y regresado, ¿no? Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, esa era mi vida prácticamente. Yo lo veo como una puerta, como una oportunidad, en mucho por el coraje que yo no había tenido quizás de mandar todo eso a la fregada y configurar una nueva vida, ¿no? ¿Hacia dónde me quería mover? Porque eso es importante. Hacia donde mi vista alcanzaba a ver, y eso era la presencia de ciertos consultores, instructores que iban a la planta, de los cuales yo aprendía, y yo les preguntaba, oye, ¿tú viajas? ¿Cómo vienes? Qué padre tu trabajo. Yo empecé a admirar un trabajo próximo que yo tenía, que era el de los consultores, que iban a darnos la capacitación. Entonces, como yo ya me sentía muy capaz en habilidades y en muchas técnicas, lo primero que se me ocurrió es decir, yo voy a hacer eso, ¿no? Entonces me moví hacia lo que tenía próximo, que era el modelo del consultor. Entonces, antes de terminar el año y que yo todavía estando activo, empecé a buscar espacios. No me esperé a terminar y tener todo mi tiempo libre, sino yo no trabajaba los sábados. Pues los sábados me acerqué a personas que ya daban cursos, daban capacitaciones, asociaciones, diseñé mis cursos, y con ellos como que me contrataban a un precio más barato que yo iba empezando, y les pedía retroalimentación. Oye, ¿cómo me fue? Pues decía, yo tengo este curso y tú no lo tienes. Entonces me empecé a involucrar al punto que cuando yo ya no tenía el trabajo ahí, tomo la decisión, y esto me lo recomendó el director de la planta en aquel entonces, en una comida, en el comedor de la empresa, le digo, fíjate que quiero dar capacitaciones, yo no quiero ser empleado. Y me dice, mira, haz lo que tengas que hacer, pero decide una cosa, o sea, no estés buscando empleo y al mismo tiempo quieras dar cursos. O te lanzas a dar cursos y te pegas para allá, o lo dejas por la paz y te pones a buscar chamba. Entonces yo ya tenía mi estrategia, ya tenía mis cursos, y dije, me voy a poner a dar cursos. Y empiezo a ofertar cursos abiertos y a subcontratarme con amigos y todo, y empieza a funcionar. Entonces, durante los 2 primeros años yo nunca dejé de estudiar. Había un congreso, veía qué técnicas me servían para fortalecer el capital intelectual de lo que iba a ofrecer. Entonces daba cursos desde estadística, Six Sigma, Lean Manufacturing, técnicas de innovación, 5S, etcétera, todo a la industria que era la que yo conocía. Y en ese inter me invitan a dar muchas conferencias en cámaras de comercio, en American Chamber, con temas que generalmente se les dan a la gente de recursos humanos, de capital humano, o en asociaciones donde va mucho empresario. Y para nosotros nos detonaba de repente cursos también, ¿no? Porque te oían hablar de un tema y dicen, oye, yo quiero que me des este curso en la empresa. Entonces me empiezo a entusiasmar porque veo que la conferencia me llena. Y a la hora que veo un poquito en internet quiénes eran los mejores conferencistas, para mí en aquel entonces, pues eran personas que yo leía en el ámbito empresarial, que desde cosas ligeras de John Maxwell hasta cosas un poquito más avanzadas que pudieran ser los gurús que había de la innovación, Tom Peters, Brian Tracy. Me empiezo a topar con gente que también incursiona en el ámbito empresarial, pero más hacia los negocios. Entonces veo que todos tienen libros, y ahí en ese momento es cuando conecto, hasta antes de crear una identidad
heredada o seleccionada con lo que tenía. Y recuerdo que cuando yo tenía 12, 13 años, siempre escribía mucho, y me gustaba escribir. Y alguna vez concebí ser escritor, pero como yo no tenía nada cercano, ni había visto, ni sabía que un escritor, o sea, pudiera existir dentro de la familia, por ejemplo, ni mi formación era hacia allá, pues yo no lo había concebido. Pero cuando veo que la oportunidad, digo, oye, pues a mí es muy fácil, se me da mucho y siempre me ha gustado escribir. Entonces escribo mi primer libro, y en el saber de qué escribo, yo ya había sufrido ese cambio. Ese salirme del empleo convencional a ser, vamos a poner que autoempleado, porque en realidad mi despacho era yo, de repente jalaba a mi hermano, no que otro amigo, depende de la demanda de trabajo, pero pues ya era otro ambiente, ¿no? Yo ya veía, tenía otros ritmos, otro estilo de vida en la calle, yo ya podía ir a hacer ejercicio, yo ya podía de repente verme y desayunar o salirme de vacaciones, cuando antes pues estás sujeto a tu jefe, ¿no? A la empresa. Y escribo mi primer libro. Decido usar un nombre. Yo en ese entonces estaba tomando unos seminarios también en el TEC de Monterrey con Tony Buzan. Tony Buzan es el creador de los mapas mentales. El concepto de mapas mentales lo inventa como tal en los 70s, y para fortalecer la memorización, la agrupación, la asociación de ideas, la capacitación, etc. Entonces viene a México y viene ahí al TEC de Monterrey, y como a mí me llegaban esos boletines, tomo un curso de creatividad organizacional, luego tomo otro curso con él, un seminario. Es un señor ya mayor, muy inteligente, y ahí nos empieza a explicar toda la evolución del cerebro, cómo funcionan las neuronas, y en una de esas dice que nosotros asociamos el lenguaje de la humanidad, son imágenes y asociaciones. De ahí me viene la idea de hacer como una espiral, y nace la espiral de la vida, ¿no? Nace ese libro, busco quién ya escribió el libro, y tenía un profesor, lo cito, le invito al desayuno, el café, y de alguna forma me dice, pues tú puedes hacer el libro así, puedes soltarlo y que te den regalías, o puedes editarlo tú. Me orienta, busco quien me lo revise, le invierto casi, estoy hablando de un proceso de un año, para un libro que lo diseñé intencionalmente para que la gente, cualquier gente que aunque no lea, lo pueda leer. No tiene muchas palabras rebuscadas ni nada, y dije tiene que ser menos de 100 páginas, porque yo lo que quería era que todo el mundo lo leyera, ¿no? Sí, sí. Y dije, pues en un país que casi nadie lee, si lo hago como novela americana, pues nadie lo va a leer. Entonces escribo, y ahí empieza mi verdadero cambio en cuanto a la modificación de modo de vida total. Yo veo eso como una transición en la cual me inspira que sí puedes modificarte, moverte de escenario. En este caso para mí fue de ser empleado con todos los conocimientos, mi tiempo, a ser autoempleado, poner mi despacho, verme ya como consultor. Y me sale un proyecto con personas, que esto también se lo recomiendo a todos, el buscar con quién y dónde quieres trabajar. Yo en ese entonces dije, bueno, a ver, quiero aprender, quiero ir con alguien que me enseñe, ¿no? Porque yo buscaba las estrellas, sí, pues en este caso pues estaba Tony Buzan, y buscaba los libros de los mejores, porque en realidad un libro es un atajo, o sea, claro, es un atajo, o esa persona estudió otros 100 y te está poniendo lo mejor que le ha funcionado a él. Entonces siempre un libro es un atajo y está a nuestra disposición. Entonces conozco a una persona, Melesio Ortega, en Colima, para eso le escribí. Veo que él se había capacitado con gente que yo admiraba en muchos sentidos, y entonces le escribo, oye, yo le mando mi currículum, me gustaría trabajar contigo. Y entonces me habla y me dice, órale, toma uno de mis cursos. Él daba un diplomado en calidad empresarial, calidad total empresarial. Viene a Guadalajara, me dice, toma el curso, no te voy a cobrar lo que es, pero págamelo una parte, o sea, demuéstrame, ¿no? Que sí te interesa. Pago el diplomado, tomo el diplomado, y empezamos a platicar, tuvimos la relación, y después me capacita para dar ese diplomado. A nadie más lo había capacitado. Él le había heredado una técnica de otro doctor, Ballesteros, ahí muy famoso allá desde Colima, y bueno, él me capacita a mí junto con el exrector del Tecnológico de Monterrey de Colima. Entonces nos invitan a un proyecto con los ingenios de caña en toda la República.
Y bueno, ¿a qué voy con esto? Ahorita voy a regresar a mi segundo momento, ¿no? Paso por varios ingenios. Yo estaba acostumbrado a, pues sí, el traje, corbata, mi computadora, el proyector, micrófono, mi presentación de PowerPoint. Y de repente llego con la gente del campo. O sea, me había tocado ir al CONACYT a Saltillo a darles capacitación, por ejemplo, ¿no? A científicos nivel 2 y 3 en una técnica que me especialicé en rusa que se llama TRIS. Entonces yo estaba en un nivel rozando lo científico. Y acá llego y gente analfabeta, que no sabe ni leer ni escribir. Entonces, o sea, el choque es como girar, ¿no? La poder, dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo les explico? Llego, quiero conectar mi computadora, no hay luz, ¿no? 120 personas, gente con los guaraches encarnados. O sea, ahí fue una doble confrontación. Primeramente porque nosotros nos metemos en una caja de cristal y queremos tener la razón y que las cosas siempre van a ser así, la presunción, el reconocimiento, y llegas y ahí tu conocimiento sirve de poco, el lenguaje que utilizas no lo pueden asimilar, la computadora no tiene luz, tienes que dar un curso de 6-8 horas ante campesinos que apenas saben leer y escribir algunos, no tienes dónde proyectar, no tienes micrófono, entonces vas desarmado. Y ahí significó para mí un reto en cuanto a mi crecimiento muy importante, porque dije, a ver, ya no puedo depender de la computadora, no puedo depender de la presentación, tengo que capacitarme, aprender y desarrollar habilidades que no importa si sirve el video o la bocina, que no importa si llevo o no presentación, donde sé, me tengo que parar y tengo que poder desarrollar lo que vengo a hacer. Entonces, todo ese proyecto dura como 6-7 meses, viajo a muchos estados, y la segunda aportación, yo creo la más significativa, aparte de desarrollar todas esas habilidades, es la humanización. El darte cuenta de lugares de pobreza extrema, que generalmente sabes que existen, pero distan mucho a lo que nosotros, yo soy citadino, yo he vivido aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México y en Monterrey. Dista mucho una pobreza que puedes ver en unas vías del tren o en un cerro o en las afueras, sí, pero por mucho, porque ellos son parte de la ciudad, de la zona metropolitana, tienen servicios. Y entonces cuando tú vas a esas zonas rurales, marginadas, donde aparte sales del pueblo y llegas nada más a unas pequeñas casitas de lámina con boilers encadenados, en donde viven 5 o 6 familias del ingenio y que en realidad comen a veces una vez al día, entonces es un shock tremendo, ¿no? Y tener contacto con esa gente que te abrace, que hagas dinámicas, que te agradezcan el hecho de haberles ido a decir algo, deja tú el contenido si sea bueno o malo, el hecho de ponerles atención. Ellos en realidad no conciben que existe un México, ellos conciben que existe el pueblo cercano o la ciudad si acaso, ¿no? Entonces todo eso me modifica todo mi patrón de conducta, mi experiencia en cuanto a la vida y los agradecimientos, la gratitud, la vuelta de la gente cuando te dice, oye, me gustó lo que me dijiste, ver a un pelado de 1.90, ranchero, de repente llorar y decir, ¿sabes qué? Hace años que no abrazo a mi mamá, muchas gracias por eso, y quebrado, dices tú. O sea, todos tenemos el corazón del mismo lado, y si de alguna forma ahí empecé a reconocer, había señales antes, que tenía el don de alguna forma de poder compartir información, eso es lo que hago, de cierta forma o cierto estilo y tocar un corazón. Entonces eso refuerza, y ahí te respondo la pregunta después de toda esta historia, el que te empiezas, yo quisiera imaginar que te empiezas a alinear con lo que aparentemente puede ser tu propósito de vida. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre reconocerlo mientras andas en el camino a tú tenerlo claro para ti, ¿sí? A lo mejor yo digo, mi propósito de vida es ¿no? Yo quiero ser músico y quiero viajar por todo con mi música, tú ya lo tienes claro. Entonces esa persona no necesita ningún curso, ni nada, o sea, lo tiene claro, y eso sucede con muchas personas, ¿no? De repente
el músico, el chavito que ya está con la batería y a los 10, 12 años ya quiere tatuar, o sea, ya tiene configurado su estilo, no necesita batallar en ese sentido. Sin embargo, estamos los otros dos grandes grupos, el que sobre la marcha empieza a descubrir qué hace que tenga sentido su vida en este mundo, porque más que el propósito es qué hace que tu intervención, tu participación en este mundo tenga sentido, ¿sí? ¿No? Que hagas eco en algo. Y la otra, pues personas que en realidad no lo voltean a ver, no es algo que los ocupe en cierto mundo, en cierto momento, en cierta vida para poderlo generar, pues, ¿no? El propósito. Entonces, es importante reconocer estas tres diferentes facetas. Una es qué tanto yo tengo claro ya qué quiero hacer. La otra es qué tanto he reconocido en el camino, ¿sí? Lo que pudiera significar mi propósito. Y también si tengo interés en reconocer mi propósito, porque mucha gente, yo te puedo decir que, no sé, el 70-80% de la gente queda atrapada en esa historia, esa conversación que creó, que compró en su vida y ya no le quiere mover, ¿no? Dice por ahí que Walter Rizzo en uno de sus libros, no sé si lo cita de otro lado, pero que el matrimonio es el único compromiso que hasta los cobardes adquieren, ¿no? Es decir, a un cobarde que no quiere hacer nada, se avienta al matrimonio porque es lo que sigue, ¿no? Entonces muchos vivimos así, atrapados en lo que se nos dio, la sociedad, esta vida me tocó, pues bueno, yo ya soy empleado. Entonces las vistas al futuro no tienen que ver conmigo, tienen que ver con qué puedo lograr, qué puedo hacer, cuál es mi rol afuera, ¿no? Afuera. Entonces después de esa experiencia yo ya había escrito mi segundo, mi tercer libro, me defino que tengo que seguir escribiendo, empiezo hay algo muy importante que también quiero compartirles y generalmente no lo comparto en muchas entrevistas, y es el ser estricto realmente con la retroalimentación de la gente. Tú puedes decir que eres muy buen maestro, pero tus alumnos no. Entonces tú puedes decir que tienes la vocación de ser maestro, pero no hay un alumno que lo reconozca. Tú puedes decir que amas ser maestro, sí, pero si no hay un solo alumno que diga que en algún momento lo dejes marcado, una huella, no es para eso. Exacto. Entonces me estoy engañando. Y ahí sí tenemos que ser muy estrictos, porque de repente nos compramos la ilusión y yo quiero ser y la figura y me agarro ahí, pero en realidad no estoy generando eco con nadie, ¿no? Y lo que me ha mantenido a mí es el que, oye, me gustaron tus libros, esto me cambió, gente que ni conozco. Me ha gustado mucho ir de repente a las ferias de libro, aquí en las internacionales de Guadalajara, porque va gente y dice, ¿a poco tú eres el que lo que escribiste, no? No te imaginaba así, o no pensé que te iba a conocer, o a mí tu libro me sacó de esto, del otro. Entonces ahí es cuando, porque es diferente que lo lea tu mamá, tu hermano, pues todo el mundo te va a decir, ¡ay, qué muy bien!, ¿no? Pero no, o sea, personas que en tu vida has visto. Hace poco me acaba de escribir una persona de Centroamérica, yo no sé cómo llegó, de Argentina, no sé cómo llegó mi libro allá, porque no lo vendemos allá, y otra de Estados Unidos, oye, quiero decirte que tu libro, y como pongo mi correo en mis libros, me llega, ¿no? Y digo, mira, entonces ahí es cuando dices, por aquí debe de ir mi sentido, mi propósito de vida, pero más aún el compromiso, la responsabilidad de que no puedes dejar de hacerlo. Si tú una vez con una sonrisa